Buenas noches, gracias por acompañarnos a Vista del Orbe Político, el espacio de política en 18 donde hablamos acerca de la política exterior y fenómenos relacionados con ella. El día de hoy, César Balcázar nos va a hablar acerca de una nueva economía post-COVID-19. Asimismo, les agradecemos el apoyo que nos han brindado y los invitamos a que vean nuestro video donde anunciamos las nuevas secciones del canal. Sin más que agregar, les compartimos esta videocápsula que nos hizo favor de hacer César. Mi nombre es César Balcázar y el día de hoy hablaremos sobre los fundamentos para construir una nueva economía mundial. Lo primero que tenemos que entender es que la economía mundial se encuentra en una crisis profundizada por la pandemia del SARS-CoV-2. Y sí, digo profundizada porque las tasas de crecimiento y el comercio internacional ya venían en picada antes de las acciones iniciadas para restringir la economía y evitar los contagios. Lo que hizo el COVID-19 fue simplemente acelerar dicha crisis, darle un nuevo rumbo y profundizarla. Pues antes de la pandemia, se avecinaba esta crisis como causa del comercio internacional, derivado de las guerras comerciales entre Estados Unidos y China, así como de un exceso de financiarización de la economía producto de las fuerzas del libre mercado. Sin embargo, iniciada la pandemia, la crisis tomó rasgos que no se habían observado en ninguna otra crisis económica como la de 1929 o 2008. Para ilustrar lo anterior, cabe decir que el crecimiento económico promedio de los países de la OCDE de 1990 al 2000 fue de 2.5%. Sin embargo, a partir del 2001 hasta el 2018, el crecimiento de las economías no supera el 2%, lo cual remarca la idea de que la crisis económica tiene una tendencia o tenía una tendencia incluso antes de la pandemia hacia el estancamiento y a una pre-recesión. Por otro lado, mientras menos demanda efectiva había en la economía y había un bajo crecimiento económico antes de la pandemia, había también un incremento excesivo de la financiarización de la economía. La cuenta de capitales de los Estados Unidos estaba creciendo en enormes cantidades. Del 2001 al 2018, esta cuenta de capitales creció del 0.5% de su Producto Interno Bruto al 3%. Es decir, la economía prepandemia era una economía basada en una economía financiera que tiende a especular y sobrevalorar la dinámica económica que realmente existe, generando así una discrepancia entre lo real y los activos ficticios, lo que marca una tendencia fuerte a una nueva, lo que marcaba, perdón, antes de la pandemia, a una crisis financiera realmente que era inevitable. Dicho ello, pareciera que la COVID-19 vino a salvar a los sectores financieros, pues se enfocó la culpabilidad de la crisis al tema de que las economías tuvieron que cerrar por motivos de fuerza mayor como la pandemia del coronavirus. Asimismo, la actual pandemia también generó características de crisis económica que no se habían visto con anterioridad, puesto que las anteriores crisis se debieron a factores financieros como la de 1929 y 2008, y en algunos casos a factores de sobreoferta o subconsumo, porque las empresas tuvieron que cerrar. Esta crisis es una crisis que tiene diferentes características. Tiene componentes de suboferta porque las empresas pues cerraron evidentemente por la pandemia. De especulación financiera también hay un componente en esta crisis actual porque la economía ficticia o los bancos, los mercados financieros han creado demasiados créditos, demasiado dinero para subsanar la crisis. Sin embargo, esto no tiene un respaldo real en la economía, no tiene un valor real en lo que realmente se ha producido en el sector productivo. Asimismo, esta crisis tiene también un efecto de subconsumo, es decir, no hay dinero en los bolsillos de las personas para poder elevar los niveles de demanda efectiva. Y por último, también el último componente que tiene esta crisis económica es que tiene un efecto que depende, bueno, está dependiendo esta crisis económica nos hace depender del avance científico que hay para superar la pandemia del SARS-CoV-2. Es decir, estamos pendiendo del hilo de la efectividad de la ciencia médica. Ante estas causas, ante estas causas múltiples, un investigador del Instituto Politécnico Nacional, Genaro Aguilar, economista del IPN, menciona que la ortodoxia económica, es decir, la economía neoliberal, no ha sabido cómo responder en muchos de los países en donde se aplica este tipo de economía el cómo superar la crisis económica del SARS-CoV-2.
Incluso ha hecho recomendaciones fatales y en otros casos simplemente ha dicho que se debe dejar que el mercado se autorregule por sí mismo, lo cual obviamente va a llevar a esas economías que están tomando esta opción de los mercados autorregulados, pues a una crisis total, a una crisis de la cual les será muy difícil salir. En otros casos, los organismos internacionales han hecho un llamado a aplicar planes que estimulen la demanda efectiva. Ello es contrario a lo que siempre propugnan de reducir el gasto, de mantener una economía sin intervención del Estado. Sin embargo, han aprendido bien los organismos internacionales de que el keynesianismo les ha salvado en otras crisis económicas como en la del 29 y en la del 2008. Sin embargo, a pesar de que la idea de los organismos internacionales de activar planes de demanda efectiva no es una mala idea, la intencionalidad de estas propuestas de los organismos como el Fondo Monetario Internacional tiene una cuestión política detrás. Pues han hecho estimaciones en donde la única forma de solventar esta crisis o de salir adelante de esta crisis es con la contratación de deuda con dichos organismos. Deuda que en décadas pasadas fue utilizada por los organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para dictar la política económica de los países subdesarrollados sobre todo. Es decir, quieren volver a este viejo dicho de que quien presta, manda. Ante estos hechos, países como México y Bolivia, gobernados por miembros de las izquierdas, han tomado posturas antideuda con los organismos internacionales, mostrando así una completa soberanía política y económica, que es de suma importancia para no replicar los errores del pasado. Sin embargo, también se hay una dicotomía, pues en los efectos esperados en esta dicotomía se halla en que al no contratar deuda y al tener un bajo nivel de gasto público, hay muchas personas que están padeciendo los efectos de la pandemia sin un ingreso que les ayude a solventar su día a día. La baja tributación en países de América Latina es uno de los principales elementos para que los países subdesarrollados asuman la deuda como una fuente de financiamiento para solventar sus acciones de gobierno. Ello los condena a tener que obedecer al Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, no adquirir la deuda también condena a los países a no tener mayores cantidades de gasto y posibles reversiones en materia y ello genera posibles reversiones en materia de pobreza. Ante ello, la pregunta es, ¿qué hacer? La recomendación en términos generales, sobre todo para los países subdesarrollados, va en función de que se busque una mayor soberanía económica, y ello solamente se logra fomentando las economías locales a través de planes de desarrollo local. Es decir, se tienen que crear pequeñas y medianas empresas solventes en el largo plazo, lo cual podrá generar un mercado interno fuerte que generará empleos para las personas que en estos momentos están padeciendo de un ingreso con el cual puedan mantener ciertos niveles de vida digna. También es importante fomentar pero para hacer esto, perdón, tenemos que generar una reforma fiscal efectiva, una reforma fiscal justa, la cual genere eh, los ingresos necesarios para que el Estado eche a andar la economía y genere este tipo de empresas locales para que fomente el empleo. Para hacer ello, también esta reforma fiscal tiene que enfocarse en reducir las desigualdades y la pobreza de los países. Poner en marcha estos planes de desarrollo local tiene un alto costo en términos macroeconómicos, como ya lo hemos mencionado. Para ello es necesaria la reforma fiscal. Como se puede observar, el panorama no se pinta fácil. Sin embargo, desde el desarrollo local con un enfoque en la disminución de las desigualdades y pobreza, así como con un Estado fuerte que tribute y haga lo necesario para redistribuir, es posible alcanzar los niveles mínimos para construir una nueva economía. Por último, cabe resaltar los importantes discursos políticos del presidente de México para que los organismos internacionales condonen la deuda a los países subdesarrollados. Esto es un tema importantísimo. Sin embargo, este planteamiento que ha hecho Andrés Manuel López Obrador en la ONU y ante diferentes organismos internacionales no será posible sin una propuesta bien fundamentada para que la morosidad de los países no sea un premio del cual se puedan valer los países pues más atrasados. También tendrá que haber una presión política importante por parte de los países desarrollados latinoamericanos para que esta propuesta avance en los términos internacionales. Aunque el panorama no es el mejor, cabe resaltar que hay elementos importantes para construir una economía mundial nueva que nos lleve a no tener que estar pasando por crisis financieras que sean solventadas que sean solventadas por los que menos tienen y los que más siempre han padecido.
En cuanto a la crisis actual del COVID-19, la esperanza está depositada en la ciencia médica, pero los planes desde las haciendas públicas ayudarán mucho a mitigar los efectos de la crisis si es que van enfocados en atender las causas estructurales de la pobreza, como la generación de empleos a través de empresas productivas. Es decir, necesitamos generar empleos, necesitamos generar empresas pequeñas y medianas, y para ello se necesita un plan de reordenamiento de desarrollo local para generar estas empresas. Solamente los actores locales conocen mejor que nadie el comportamiento de sus comunidades. Generar estas economías locales generará un desarrollo local, generará un crecimiento económico, generará empleos y ello ayudará a que muchas personas salgan de la pobreza y las desigualdades en el país se minimicen. Es por ello que estos son los fundamentos que el día de hoy quería compartirles a ustedes para generar una nueva economía mundial. Tenemos que transitar de la economía financiarizada a la economía con desarrollo local y enfoque inclusivo que elimine las desigualdades y la pobreza. Muchas gracias. Para complementar esta cápsula, Carlos Peláez, quien nos acompañó la semana pasada para hablar acerca de la situación interna de Bielorrusia, va a tener una breve charla con César. Entonces le damos la bienvenida a Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues aquí estamos muy bien, muchas gracias. Aquí vamos a platicar de este tema tan interesante de la financiarización de la economía con César. Y bueno, vamos a comenzar. Pues los dejo con Carlos y con César y pues nos estamos viendo el miércoles en Mi Miércoles y el viernes en el estreno de Chic News. El sábado va a haber entrevista acerca de las lenguas indígenas de Nicaragua y pues de esta forma vamos a ir cerrando el programa de hoy. Bueno, complementando el clip que acaban de ver, me gustaría también mencionar los aspectos de cómo las economías mundiales, bueno, las economías nacionales que están en una red mundial de globalización, de comercio internacional, es importante fortalecer el panorama del Estado, pero sin adoptar los modelos occidentales o los modelos pues que han marcado la vida económica de diversos países. Es decir, en México, si se requiere un plan de recuperación económica que rinda frutos, necesita adoptar planes acordes a su propia visión, a su propia economía. De igual forma lo tienen que hacer en la mayor parte de la región latinoamericana y también en los países que tienen altos índices de subdesarrollo económico y social. Y bueno, también es cierto que en la pandemia han quedado muchas debilidades y prevalencias estructurales en evidencia. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, los propios Estados Unidos, el Reino Unido, como muchos empleados de ingresos más bajos en la actualidad no quieren volver a esos trabajos, porque estos trabajos han quedado en un grado de precarización que ha traído esta financiarización, que no son suficientes, sencillamente, para subsistir en esta crisis, y los subsidios de gobierno sí han probado incluso ser mayores al más mínimo de los salarios que han dado estos trabajos. Esto nos deja la duda de qué tan sostenible va a ser a largo plazo este modelo y qué efectos va a tener justamente en las economías que están subrogadas a estos grandes centros económicos, como México, incluso. Sí, claro, el tema de la precarización del trabajo a través de la terciarización de la economía, de generar que todo gire en torno al tema del sector financiero, ha generado un desplazamiento de muchas economías familiares, de muchas personas que antes veían en el campo o tenían en el campo, en el sector primario o en las industrias, pues sus ingresos, digamos, vaya, se ganaban la vida en esta parte, ¿no? Sin embargo, con esta terciarización, las grandes capitales, las metrópolis de los países, se han enfocado únicamente al tema de los servicios, en lo particular en este modelo económico que estamos viviendo ahora, pues se han enfocado la mayoría en servicios financieros, ¿no? Entonces, es evidente, ¿no?, que la terciarización de la economía, pues ha generado un desplazamiento de los más, pues de las personas que siempre han sido más vulnerables en temas de ingresos, en temas de derechos sociales, de carencias, y pues ello no ha contribuido en nada a paliar las crisis económicas, ¿no? Es decir, lo que comentábamos en el videoclip era que esta misma financiarización de la economía
genera una especie de burbuja, genera dinero ficticio que realmente no tiene un respaldo productivo, ¿no? Y a su vez con ese desplazamiento de estos sectores de trabajadores, pues genera que haya menos demanda, haya menos demanda efectiva, lo que pues evidentemente deprime las economías, ¿no? Por eso podemos ver un bajo crecimiento económico y también, a contrario a ello, pues un crecimiento de las cuentas de capital, entre otros aspectos. Pero sí es muy importante ese tema que mencionas, del tema de la financiarización de la economía y cómo ello ha generado precariedad del trabajo en la mayoría de los países en realidad. Y bueno, salta la duda justamente de qué va a suceder después de este modelo que durante 30 años se ha implementado más a la fuerza que otra cosa, con estos cambios que están llegando, porque nos encontramos con el mismo cambio que fue al final de la peste bubónica, y es que la población ya no está dispuesta a aceptar estas condiciones laborales, estas condiciones de vida, esta idea de trabajar para ser pobre. Nos encontramos ante un mundo nuevo que nos deja muchas dudas de qué va a suceder. El neoliberalismo efectivamente parece que no es esta panacea del capitalismo que se predijo. Es una especie de refeudalización de la sociedad y nos encontramos con una nueva ruptura de esa feudalización. Sí, comentando en este aspecto, está un autor, después de de la Segunda Guerra Mundial, se viene de nuevo el triunfo ideológico, bueno, años después se viene de nuevo el triunfo ideológico del neoliberalismo, con Margaret Thatcher, con Ronald Reagan, con todos ellos que fomentan y presionan a las economías de otros países para que entren en el modelo de liberalización económica. Sin embargo, respecto a esto que comentas de cuál es el porvenir, pues hay un libro muy bueno que recomiendo que lean, que se llama La Gran Transformación, de Karl Polanyi, y ahí habla exactamente de cómo la precariedad del trabajo en el liberalismo económico es una cuestión innata al propio modelo económico planteado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque toman como una mercancía a algo que realmente no es una mercancía. Asumir que el trabajo es una mercancía, es generar que el propio trabajo, que es un derecho, pues entre en una dinámica de explotación, como si fuese pues un bien más, ¿no? Claro. Pues sí, finalmente nos encontramos ante este punto de ruptura con el siglo XX.